Dios les bendiga, hermanos. Haremos una oración antes de iniciar. Amado Señor, abre nuestro entendimiento. Señor, que seamos para la honra y gloria tuya. Que cumplamos, Señor, tus propósitos. Amén. El tema, hermanos, es servicio genuino al Señor. Y este tema, pues, lo vemos desde el que inicia, ¿verdad?, la Escritura, pero sobre todo en Levíticos, cuando pues se da las diferentes directrices que se debían de cumplir, ¿verdad?, en los holocaustos, en el templo. El Señor venía y pues le revelaba, ¿verdad?, a Moisés y a Aarón cómo deberían estas ejecutarse, que los tipos de animales, qué parte de los animales, que iban a consumir, que no iban a consumir, bueno, sin fin, cómo tenía que presentarse realmente. Y en todo esto podemos ver el orden del Señor. Desde ese punto había un orden que realmente se tenía que cumplir. ¿Qué pasaba si no se cumplía? Había muerte. Y cualquiera, porque ya me han dicho, ¿verdad?, al momento de compartirle a alguien, el Dios que tenés es un tirano, ¿verdad? Pero Él es soberano. El Dios Todopoderoso venía y les decía cómo hacer las cosas. Y no sé cuántos les gusta que mejor les digan cómo hacer las cosas para de una sola vez hacerlas bien, ¿verdad? Y no que está repitiendo otra vez lo mismo porque se da un sinfín de problemas. Entonces, así es el servicio al Señor. Él tiene sus directrices y cuando nos tomamos el tiempo de leerlo, está en los primeros 5 capítulos de Levíticos, podemos ver, observar ese orden que Dios tiene para sus cosas. Y las cosas debían de hacerse como Él decía. Si no, pues como ya veíamos, había muerte de por medio, a tal punto que había que sacar a algún sumo sacerdote, ya expirado. ¿Qué es lo que podemos ver, hermanos? Que tenemos un Dios de orden. Y como es un Dios de orden, el servicio que Él espera de nosotros es un servicio con orden, según como Él lo ha estipulado. Cómo deben de hacerse las cosas, y en ese orden específico, las cosas son agradables al Señor. Lastimosamente, muchas veces se nos olvida, ese punto tan importante. Y venimos y como humanos, creemos que tenemos que hacer las cosas como yo digo o como yo creo. Y dejamos a un lado la instrucción del Señor, Entonces, el servicio a Dios se caracteriza por la entrega total del corazón, la motivación de amar y servir como Cristo sirvió cuando vino, la práctica de la humildad y el servicio a los demás, y solo las cosas que se hacen como Él dice son las que suben delante de la presencia de Dios, para que éstas sean agradables a Él. De lo contrario, son aborrecidas. El pueblo de Dios en este día, hermanos, debe de hacer las cosas según las instrucciones que Él ha dado. Así como fue en la antigüedad, todavía. Y para la gloria de Él puso un apóstol, el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, que vino y se tomó el tiempo por esa luz que llegó a Él de cómo las cosas se tenían que hacer. Ahora nosotros, reconocidos por gentiles, hijos de Dios, pueblo de Dios, y de cómo debemos de presentar ese servicio. Ahora bien, yo creo que la mayoría sabe o reconoce, que en nuestras congregaciones, y digo en general, ¿qué es lo que sobreabunda? Los conflictos, los chambres, esos no pueden hacer falta, hermano, porque son la extensión del culto. Los pleitos, las diferencias, y dejamos de reconocer que es la reunión de los santos, aquellos por los que Cristo murió, aquellos a los que Cristo ha perdonado.
que son los que forman el cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa cuando una parte de nosotros, digamos que se encangrena? Pues ni modo, hay que amputarla, ¿verdad? Entonces, en este servicio genuino al Señor debe de estar basado en su amor. Y para que pueda ser así, yo debo de conocer el amor de Dios. Si no, viene la pregunta, ¿cómo puedo dar algo que yo no tengo? ¿Cómo le puedo dar dinero a alguien si no lo tengo? ¿Cómo le puedo brindar clases de inglés a alguien, por decirlo así, o una ayuda en inglés, si no sé el idioma? Entonces, algo que desconozco, algo de lo que yo soy ajeno, realmente no puedo entregárselos. Y lo único sin Dios que podemos dar es todos los frutos de la carne, ¿verdad? Altanería, odio, enojo, cansancio, que en vez de brindar un consuelo, ¿verdad?, para aquel que lo necesita, pues al final lo termino de hundir, ¿verdad? Entonces, para poder venir y dar ese servicio aquí en la congregación, debo de conocer a mi Señor, que ese es el punto que muchas veces podemos venir y preguntarnos, ¿y por qué nos dicen que pasemos leyendo la Biblia? ¿Ve? Si yo la leo una vez a la semana, o yo solo una vez al día, ¿ve? Y ya para mí eso ya es mucho. Y insistimos en meditar en la palabra del Señor, en leer la palabra a conciencia, en vivir la palabra, ejecutarla en nuestras vidas. Porque si no conocemos al Señor, ese servicio que se espera en la iglesia realmente va a ser algo mediocre. Tal vez le voy a agradar al pastor, ¿vea?, porque me vio que vine un día así, que un día esto pasó a reparar el aire, ¿vea?, sin decir nada. Pero ¿será que genuinamente le agrada al Señor? Entonces es fácil decir que soy cristiano. Yo así lo veía, ¿vea? Y sin embargo, creo que hasta el mismo diablo dice, no hombre, si yo soy cristiano, y se está riendo cuando lo está diciendo, ¿vea? Si quizás me porto mejor que todos estos, debe decir, ¿vea? Y muchas veces, no sé si se han fijado, pero ya el diablo ya ni se mete en nuestras vidas porque sabe que él está más que ganado. Aunque se congreguen aquí, aunque vengamos los 3 días, vea, que nos congregamos hasta 4. Pero sabe que muchas veces ya estamos en su bolsa. Entonces el pueblo de Dios es totalmente dependiente de la presencia de Dios. Y no sé si lo han visto en esta iglesia, pero cuando no está la presencia del Señor, es cementerio, presencia de Dios, vea. Y es bien triste. Pero esa dependencia que debemos de tener de su Santo Espíritu, de su comunión, en su palabra, en oración, y con nuestros hermanos, vamos a conseguir que la dureza de nuestro corazón, que esa es otra pregunta que nos la podemos hacer todos, ¿logro ver la dureza en mi corazón? Eso considero yo que debería ser un pedazo de la oración que tenemos con el Señor. Señor, permíteme ver esa dureza que yo tengo dentro de mí, que no me permite servir bien, que no me permite sonreír, que no me permite contestar bien. Y toda esta dureza va a hacer que caminemos alejados del Señor. Como iglesia, y por eso es que estaba el versículo, vean, en la presentación, Levítico 6, del 12 al 13. Como iglesia debemos de tener el fuego del altar, y este debe de mantenerse encendido. Dice Levítico 6, 12, 13. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y vuelve a repetir en el 13, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Se imaginan el tiempo que tenía que tener esto para estar quemándose constantemente? ¿Se imaginarán el tiempo que tienen que tener ustedes delante del Señor, yo delante del Señor, en su palabra, en oración, para que no nos estemos apagando, ¿verdad?
Es un tiempo dedicado al Señor. Vidas dedicadas a Dios van a lograr un servicio genuino al Señor. Esto era en el altar, también en el templo, ¿verdad? Estaba el menorá, el candelabro que vemos que tienen las imágenes judías muchas veces. No se podía apagar, había alguien dedicado a que eso no sucediera. Entonces, este servicio genuino nos va a permitir el acceso continuo a la presencia de Dios, a que la iglesia presencia de Dios, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, aunque no se congregue, la presencia del Señor va a estar en la vida de cada uno de ustedes. Es una gran alegría reunirnos el domingo y pues que el Señor nos visite. Nos vamos llenos. Algunos dicen voy a llenar el tanque y fue el domingo y hasta el siguiente domingo. Pero eso debería de llenar nuestros corazones. El ver a los hermanos, el compartir y sobre todo que el corazón del Señor lo conozcamos y sabemos que lo que está haciendo es agradable. Porque muchas veces llegamos a hacer cosas que sabemos que no son agradables al Señor, pero ya cumplimos nosotros con lo que nosotros tenemos programado. Ahora bien, ¿qué necesitamos en nuestras vidas para poder ejecutar ese servicio al Señor? ¿Qué debemos de tener para ser agradables a Él? Y son cualidades que el Señor tuvo cuando vino, las que les voy a mencionar, aquí a la tierra, ¿verdad? Y yo creo que gozamos de ellas, las tenemos, no podemos decir que no. Creo que si no las tuviéramos, pero ni intencionalmente nos acercaríamos a la iglesia. Y hay dos principales, amor y gratitud. No sé cuántos de ustedes han sentido el amor del Señor en algún momento. Es algo increíble, ¿verdad? Lo deja uno callado. Bueno, el pastor ha comentado su experiencia en algún momento. Yo voy a contar la mía. Un día me recuerdo que Jenny fue a Nicaragua y yo le dije, llévate al niño porque todavía estaba de pecho, se fue mi mamá. Y cuando regresaron, obviamente me habían hecho falta toda la semana, ¿verdad? Me acosté en la cama, Jenny fue a ducharse después de venir del aeropuerto y estaba más fondeado, ¿verdad? Dormido. Estaba casi sobre él así apostado cuando en mi corazón llegó, así amo a mi hijo. Fue algo contundente. Y sentí el amor del padre hacia su hijo y comencé a llorar encima del niño. Entonces, cuestiones así realmente nos demuestran el amor genuino que el Señor ha tenido por cada uno de nosotros. El servicio genuino nace del amor de Dios, quien primero nos amó, hermanos. Y se convierte en una expresión de gratitud por su bondad. No sé cuántos de ustedes están con gratitud al momento de saber o reconocen, ¿verdad? Porque hay personas que tal vez no reconocen de dónde el Señor los sacó, qué pecado les perdonó, qué los sanó, que les recuperó la familia, ¿verdad? Que ahora su familia ha sido ganada por Cristo y ya no solo soy yo aislado, sino que todo depende del Señor. Ese amor y esa gratitud nosotros deberíamos de tener, primero con el Señor, segundo con nuestros hermanos. Efesios 2, del 4 al 5, dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No sé si dimensionamos ese juntamente, pero es algo tan importante que estamos donde no merecemos. No sé si les ha pasado. Yo lo he sentido en mi trabajo, yo lo he sentido aquí en la iglesia, ¿verdad? Señor, solo tú sabes por qué estoy ahí, ¿verdad? Porque es tu voluntad, querés que crezca, querés enseñarme dependencia a ti. Y eso dice su palabra que por gracia no lo merecemos. Y ese tema lo hablábamos con los jóvenes el día domingo. Y me daba mucha satisfacción y sobre todo hablaba con el hijo del hermano Isaías, con Roberto,
porque cada uno comenzó a decir, ¿a dónde veía la gracia del Señor en su vida? Y él decía, hace poco he sido partícipe de la gracia del Señor. Tuve un accidente en moto, me quebré como 13 fracturas en su mano. Y si ustedes lo ven, está completo. Tuvo que haber muerto quizás. Y me dice, porque el Señor quiso, hice un mandado, llevaba el bolsón aquí. Se hubiera fracturado quizás todo el tórax. Y caí sobre ese bolsón, me dijo. Solo la mano me dañé. Y lo vemos y está completo. Y me dice, esa es la gracia del Señor en mi vida. O sea que para la honra y gloria del Señor, los jóvenes reconocen la gracia del Señor en sus vidas. Y de eso, hermanos, todos los días deberíamos de pensar la gracia del Señor, cómo tiene bien a mi hijo. Bueno, puedo hablar, Matías se enfermaba a cada rato y ya casi cumple el año de no enfermarse para nada. Mi esposa igual, le da urticaria, le dije, ni vayas al doctor, oremos, y hasta ahorita no ha presentado otro caso, ¿verdad? Y es primero el Señor a quien me tengo que abocar, los hombres después, pues. Y en estas cualidades, hermanos, que debemos de tener también se encuentra la humildad y la disposición. ¿Se imaginan si esas dos le hubieran hecho falta al Señor Jesucristo al venir? Que no hubiera sido humilde, no, nomás pone el pie en la tierra y ni ceniza, ¿verdad?, de nosotros. Y si no hubiera tenido la disposición de obedecer al Padre, si hubiera dicho en esa cruz, mira, Padre, yo mejor me bajo, pues, ¿por qué voy a estar aguantando esto? Y se sana y se va. La humildad y la disposición en nosotros, hermanos, implica reconocer nuestras limitaciones y depender de la gracia de Dios para servir con excelencia, buscando la gloria de Dios y no la propia de nosotros. Que tiene que pasar aquí en el púlpito, en la puerta, en la cocina, cuidando carros. Todo eso es para la gloria del Señor. Los baños, vean, un gran tema aquí en la iglesia. Es para la gloria del Señor, hermanos. Todo lo que hagamos, si recogemos un papelito de un dulce, hagámoslo para la honra y gloria de Él, sin contarlo a nadie más. Lucas 7, del 36 al 38, si lo buscamos. Lo voy a leer rápido porque estos sí son algo largos. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Y yo me hacía la pregunta, ¿cuándo vamos a estar a los pies de Cristo? Haciendo lo que esta mujer hizo. Cuando nosotros estemos en humildad para bajar de donde estamos y humillarnos y limpiar los pies de nuestros hermanos. Cuando vayamos a reconocer todo lo que éramos y que ha sido perdonado, así como el que mucho se le perdona, así va a amar, ¿vea? Así dice su palabra. Lo voy a leer en una carrerita adelante. Pero es importante ver, hermanos, cómo esta mujer tomó esa decisión delante de muchos que la iban a juzgar, ¿vea? El venir y no importarle y decir, lo voy a hacer por el amor al Señor. Lo conocía. Para hacer eso conocía al Señor. Lo había oído de Él. Le había impactado su vida. Y ella sabía que iba a haber algo más al momento de acercarse y demostrar esa humildad, ¿vea? Y creo que es tiempo que todos nosotros lo hagamos unos por otros. Hay que recordar que el Señor, pues en la Escritura dice, como a uno de estos se lo hiciste, me lo has hecho a mí. ¿Y a cuáles, vea? También pregunta, ¿y cuándo te lo hicimos, Señor? ¿Cuándo? Ni cuenta nos dimos, vea. Y yo no veo al Señor, dicen algunos, vea. No saben, vea.
Pero eso es importante, que sin importar quién sea la persona, A o B, el hermanito que me abre los ojos cuando me ve, vea, se da la vuelta, el que no me quiere hablar o el que no me quiere dar la mano, a ese hagámoselo todavía con más gozo, porque es para el Señor. Este no lo pongas, José, solo lo voy a leer rápido, son 7 versículos. Dice: entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Creo que tenemos que servir mucho, mucho, hermano, por lo mucho que el Señor nos ha perdonado, y hacerlo con mucho gozo, por lo mismo, porque el Señor se tomó el tiempo de apartar a su Hijo para perdonarnos mucho de lo que nosotros tenemos. Parte, hermanos, de todo esto y de las cualidades del Señor, vea, está el compromiso y la obediencia también. Nos duele, ¿ve? Esas dos creo que son las con las que peleamos día y noche internamente, ¿ve? Compromiso y obediencia. Y también, si el Señor no hubiera tenido obediencia, no gozáramos de esta vida eterna, ¿ve? El compromiso y la obediencia es una respuesta natural a la relación con Dios, guiada por su Espíritu Santo y expresada en obediencia a su voluntad. En Gálatas, escrito por el apóstol Pablo, ¿vea? Gálatas 5 del 13 al 14 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino dice, servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no nos amamos, hermanos, no vamos a servir bien. Escrito está, ¿verdad? Diría el Señor: el que yo trate a mis hermanos bien, eso va a tener una recompensa muy bonita, digo yo, en el reino de los cielos, ¿verdad? Preocuparnos por el bienestar de los demás. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque está esa iniciativa por los ancianitos de los dormitorios. Esa preocupación debería de ir creciendo en cada uno de nosotros. Y creo que es necesario, muchas veces con el hermano aquí que contamos, ¿ve? Y tal vez una ofrenda para los ancianitos, cuando deberían de ser muchas, y no es que le esté pidiendo, sino que en el corazón debería de estar el dar por aquellos que lo necesitan, porque no es ni para el pastor, ni para el hermano Quique, ni para mí, ni para los miembros de la iglesia, sino todos aquellos que no pertenecen aquí, pero primero necesitan del Señor y necesitan de las cosas materiales, como un alimento físico. Así en algún momento, ¿verdad?, podamos bendecir a alguno de los chiquitines que no pueda tener un estudio o que necesite un medicamento, ¿verdad?, de forma callada: hermana, aquí está, hermano, aquí está, para servirle al Señor con ese denuedo que deberíamos de tener. El amar al prójimo, hermanos, no es solo sonreír, ¿verdad?, al momento de abrir la puerta, o al momento de traer el vaso, o al momento de encender la consola, ¿verdad?, cuando lo hacen. Tiene que ser en todo momento, desde el más pequeño hasta el más grande, lo necesite o no lo necesite. Sobre todo al que lo necesita, dice el Señor, que debemos ayudar.
Entonces, tocaba el bienestar de los demás, como las personas, ¿vea? Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Muchos pueden decir, no, pero yo no miento, hermano, sí. San Pablo me dicen, ¿vea? Pero muchas veces en nuestras actitudes mentimos y creemos que le mentimos al Señor. Ya vamos a tocar ese tema que también es bonito, ¿vea? Dice el versículo, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces el preocuparnos por amar a los demás, por el bienestar de mis hermanos, por dar esa atención a los débiles, es tan importante, hermanos. Si no lo vemos, quizás es más importante que venir y sentarse aquí. Porque aquí pues, la semilla puede caer, ve ahí depende del terreno. Así también el uso de los dones que el Señor nos ha dado. Vea. Todos tenemos dones, no hay ni uno que se salve. Yo me he puesto a pensar qué cara vas a poner cuando el Señor te diga, te di, y estaban tus hermanos que lo necesitaran y no lo ocupaste, no lo utilizaste, no lo pusiste al servicio de ellos. Entonces, utilizar los dones espirituales que Dios nos ha dado para servir a otros y edificar la iglesia de Cristo, hermanos, es muy importante. En primera de Pedro 4, del 10 al 11, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, según buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios no viene y muestra su gracia a todos solo con darnos de comer, vea. Dice multiforme, hay muchas formas que no lo vemos, pues es nuestra decadencia, vea, que hemos tenido. Dice el 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Esta vida eterna, hermanos, que leemos, deberíamos de estarla viviendo ya, disfrutar, vea, el servirle a aquel que no quiere ser servido dentro de la iglesia. Vea. A mí no me ayuda, hermano. Debería ser gratificante porque es para el Señor, no para la persona que lo estamos haciendo. Ahora bien, habiendo dado todas estas cualidades que el Señor ha tenido por nosotros y que nosotros deberíamos de replicar, yo tenía varias preguntas. ¿Me puedo presentar con un fuego extraño a servir al Señor? ¿Puedo venir y engañar en mi servicio al Señor? ¿Puedo exhibirme delante de Dios? No lo voy a engañar al Señor. Conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y hubieron algunas historias en la Biblia donde intentaron quizás hacerlo así. La muerte de los hijos de Aarón. Servían en el templo, hermano. En Levítico 10 se encuentra. Ahí se los dejo de tarea. Dice como Nadab y Abiú, hijos de Aarón, fueron muertos por Dios porque ofrecieron fuego extraño ante el altar. Nuestro servicio no puede ser un servicio extraño, ¿verdad? Bien visto por todos, pero extraño delante del Señor. Si ese fuego sube delante del Señor, va a ser abominación para Él y no vamos a lograr agradar el corazón de Dios. Otra historia igual es Elí, Hofni, ¿verdad? Su hijo y Finés, donde ellos recibían las ofrendas y pues como nadie más los veía, ¿verdad? Creían ellos, se quedaban con los pedazos de carne más grandes, ¿verdad? Con el roast beef así, con un tomahawk, ¿verdad, hermana? Aquí bendita hermana que tiene las manos bendecidas, ¿verdad? Para cocinar. Aún creían que engañaban al pueblo. Y no era así, el pueblo en un momento se dio cuenta, pues. Y el Señor ya sabía, y a través de Samuel vino. Y por eso es que
Estaba joven él y le decía Samuel y le preguntaba a Elí si era el que lo llamaba y no. Hasta que le dijo el Señor el que te está hablando, a ver qué te dice. Y fue para revelarle que Ofni y Finés iban a partir, ¿vea? Y que Elí, su ministerio, iba a tener su fin también. Entonces, busquemos entregarle al Señor, hermanos, un fuego correcto, un fuego agradable a Él, gratificante a Él. Tal vez nosotros nos sintamos cargados, pero hay una gloria venidera que nos va a traer gozo, paz, alegría delante del Señor. Ahora bien, yo pensaba algo en esto del servicio. A mí me gustaría ver a todos los hermanos allá en el cielo, pues en el día de las bodas del Cordero, ¿verdad? Una gran mesa que diga, hermanos, presencia de Dios, y que no se quede ni del más pequeño hasta el más grande. En Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Quieren ser aventurados? Quiero ver las manos. Un amén ahí. Sí, todo. Afortunados, dice el hermano, porque cacharon, ve ahí algo. Hay que servir bien al Señor. Y si servimos bien al Señor, vamos a servir bien a nuestros hermanos. Aún haciendo referencia a la vestimenta de las bodas, es importante que sea el traje correcto, el traje que el Señor dice. Y dice el himno, a su esposa se le ha concebido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. ¿Vea? Es ese buen servicio, hermanos. El servicio agradable al Señor, el servicio transparente. Aquello que Dios ha estipulado, que es lo correcto, es la vestimenta que Él dice. No lo que nosotros decimos o cómo debemos de hacer las cosas, ¿vea? Según nuestro criterio. O no como nosotros creemos. Y ese fuego depende de Dios, el que mantengamos encendidos ese fuego. Hay que buscarlo para que Él sigamos buscando, que Él perdone nuestros pecados diarios. ¿Verdad? Tenemos pecados diarios, nuestras transgresiones diarias, por ese pecado diario que tenemos, y sigamos dependiendo de su poder, así como dice Levíticos 6:13. Si me lo vuelves a poner, por favor, José. Levíticos 6:13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Que así sea en nuestras vidas, hermanos, que así sea ese servicio al Señor, para que gocemos de los beneficios que Él tiene, ¿vea? Paz, gozo, oportunidad de crecer en la fe, bendición para los demás, para mí, y esa satisfacción grande en nuestras vidas por servirle al Señor. Es una forma de honrarle a Él por ese sacrificio que realmente no merecemos. En amor, en gratitud y crecer en nuestra fe, hermanos. Debemos de ser fieles al servicio genuino, buscando siempre la gloria del Señor. Dios les bendiga. Gracias. Bueno.